Sí, señora.
desventajas en términos de diseño o desventajas. Y entonces imagínense esos sistemas ahora implantados en las empresas, no solamente estas plataformas de comunicación como Zoom o Meet o Teams, sino los diferentes sistemas de información que atienden las operaciones de las empresas. Diferentes diseños basados en alternativas diferentes pueden hacer a una empresa más competitiva o restarle competitividad. Bien, voy a pasar por encima la arquitectura y voy a ir a la etapa de construcción. Entonces, ya fuimos por el análisis, ya atravesamos el diseño y estamos en la etapa de construcción. Entonces, este es el momento en que los programas, los códigos de programación se construyen, se define cuáles van a ser las estructuras de las bases de datos que van a almacenar la información que necesito, se establece cuál va a ser el plan para probar ese sistema, y creo que de aquí, quizás en la próxima clase les traigo un ejemplo de un plan de pruebas muy interesante, y se genera la documentación del sistema. Miren esta gráfica, porque creo que hay alguna pregunta en el test relacionada con este gráfico. Para probar, es decir, yo en esta etapa construyo y pruebo, ¿cierto? Hay diferentes tipos de pruebas para los sistemas de información. Solamente he señalado 3 aquí en esta diapositiva. Hay pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de aceptación. Hay otros tipos más, pero vamos a hablar solo de esos 3. Cuando yo hablo que quiero probar, hablo de pruebas unitarias, me hago referencia a que quiero encontrar o estoy buscando si hay algún error en el sistema de información, pero no comparándolo con los otros módulos que de pronto se pueda conectar, sino solo en el sistema de información. Si estoy desarrollando un sistema para factura electrónica, miro a ver si pruebo por diferentes opciones, diseño los casos de prueba y pruebo uno a uno todas las funcionalidades del sistema. Debe poder ingresar nuevo cliente, debe poder validar NIT de cliente, y pruebo cada una de esas opciones para ver si encuentro errores de forma unitaria en el sistema de la transacción, una a una, para comprobar que el sistema funcione bien. Y el segundo tipo de pruebas es cuando el módulo de contabilidad se une con el módulo de inventarios. Resulta que lo de inventarios ya estaba en la empresa hecho antes y ahora viene el nuevo módulo de facturación y entonces quiero unirlo. Entonces pruebo qué tal se integran los dos sistemas. En el caso Mayra y Miguel, en el caso de Didactic, serían pruebas de integración entre Didactic City y la plataforma de contactabilidad, ¿no? Entonces pruebo qué tanta información fluye de un módulo a otro, de un sistema a otro, y si esa información está transmitiéndose bien en el momento en que debe ser, con la integridad con la que debe ser transmitida. Y el otro tipo de pruebas muy importante a día de hoy son las pruebas de aceptación. Si al usuario le gusta ese color que puse en la pantalla, si le gusta la distribución de los menús, si le parece que funciona rápido, funciona lento, si le parece que lo motiva a usarlo, ¿cierto? Esas son las pruebas de aceptación que ya son de cara al usuario. No estamos buscando encontrar errores o no estamos buscando integrar bien las aplicaciones entre uno y otro, solamente estamos buscando qué percepción tiene el usuario frente al sistema. ¿Ok? Entonces eso sería la fase de construcción. Déjame ver. Algunas empresas deciden subcontratar la construcción al determinar que su actividad principal no es la construcción de software. Entonces contratan a una empresa externa para que les desarrolle el software a medida. Otra opción, sin embargo, es adquirir software estándar que ya está hecho, que está disponible en el mercado y solo tengo que pagar. Es más barato, ¿cierto? Eso normalmente es más barato que construir a medida, pero eso también significa que la empresa debe adaptarse a lo que el software traiga. Algunos son parametrizables, entonces ofrecen una semi-adaptación a las características de la empresa, pero otros, para disminuir el costo, solo hacen el software y te lo venden, y ya está, y mire a ver usted cómo se adapta, si le sirven los módulos que tengo disponibles, y si no, pues no use este módulo y este tampoco, pero incluya este módulo y este. Entonces, digamos, eso está como alternativa. Fíjense que en el módulo de construcción, perdón, en la etapa de construcción del software,
se considera también la documentación del sistema. Nuevamente, ustedes como ingenieros industriales están muy acostumbrados a documentar procesos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace en este proceso y qué inputs se necesitan y cuando llega esto, qué se hace, quién lo hace, a quién se lo pasa, ¿cierto? Eso desde el punto de vista de un ingeniero industrial. Ahora, desde el punto de vista de la ingeniería del software, ¿cómo es la documentación del sistema? Pues yo he pegado aquí un ejemplo de documentación que en el caso de la WIS solicitamos para los sistemas de información terminados, ¿cierto? Solo una breve idea, y esto no es las solicitudes más exhaustivas, pero dice, oiga, usted ya terminó el software, tenga en cuenta que usted me debe dar los algoritmos, es decir, por decirlo de alguna manera, cómo usted pasó de su diagrama de flujo de procesos a ponerlo en código de programación. Usted me debe pasar esos algoritmos, ¿cierto? Me debe pasar bueno, un CD, ya está un poco desactualizada esa solicitud, pero me debe pasar el conjunto de programas que me permitan instalar y ejecutar el software adecuadamente. Fíjense, todo esto es documentación, ¿no? Debe pasarme un certificado de que ese software se puede usar comercialmente o académicamente, pero escríbalo en un documento que lo revisen los abogados y lo firman. ¿No? Un certificado donde ahí está mal escrito sesión. Sesión es de ceder, es con C. Cesión de derechos patrimoniales, es decir, usted desarrolló el software, profesora Marta, y usted tiene los derechos morales, pero usted trabaja para la WIS, los derechos patrimoniales son de la WIS porque ella le está pagando el sueldo, entonces, cédame los derechos patrimoniales y firme, ¿cierto? Ahora, profesora, usted registró el software ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, páseme el certificado de ese registro de software, una cartica donde diga que usted le da todo el crédito a la UIS, profesora, otro documento donde usted me describa los módulos de ese sistema que hacen, donde describa qué software necesito como en términos de sistema operativo u otro software que necesite para correr el programa y también del hardware que se necesita, si necesita, por ejemplo, un lector de huellas digitales, un lector de retina, unas gafas Oculus Rift, dígame todo lo que necesita en otro documento. Y toda la evaluación y pruebas que le hicieron al software, por favor, inclúyala en otro documento y fírmelo. Las estructuras de datos, el manual de diseño, el manual del usuario. Entonces, fíjense cómo es de importante la etapa de documentación dentro de la construcción del software. Es decir, no es solo hacer el software, sino también dejar todo tan documentado que si viene otra persona, si necesita mantenimiento o validaciones posteriores, pueda entender ahí qué se hizo mediante los manuales, pueda utilizarlo con las licencias respectivas y pueda, digamos, garantizar la vida y mantenimiento futuro de esa herramienta. Y finalmente, en la implantación o puesta en marcha, se instalan los componentes físicos, se instalan los programas, si vienen los datos antiguos del sistema anterior, se vuelcan los datos de una base antigua a la base de datos nueva, se convierten los archivos si es que estaban en una versión anterior del Linux, entonces ahora es Windows, entonces se convierten, se hace capacitación del personal, se elabora alguna documentación adicional que le permita llegar al soporte técnico y básicamente eso. Esto era para la implantación. Fíjense que ya pasamos análisis, diseño, construcción, puesta en marcha o implantación y quedaría el mantenimiento. El mantenimiento es necesario, pues por ejemplo, así como le hacemos mantenimiento a un vehículo, ¿cierto? Para hacer que todos sus sistemas se mantengan funcionando a lo largo del tiempo. Para los sistemas de información también es necesario eso. ¿Por qué? Porque las versiones de sistemas operativos cambian, porque la empresa en sí mismo hace parte de una dinámica, de un entorno cambiante y puede que sus procesos se modifiquen y entonces el sistema consecuentemente tenga que adaptarse a esos procesos nuevos para aumentar la capacidad de adaptabilidad del sistema, para aumentar la capacidad de almacenamiento, para aumentar la capacidad de procesamiento, si tuvo que migrar a otro servidor, por ejemplo. Entonces, por esas razones y entre otras, es que es necesaria la función de mantenimiento. Aquí. Entonces, en esta tabla que está ya finalizando la presentación, ustedes encuentran un resumen de las fases
es decir, análisis, diseño, construcción, implantación y mantenimiento, con sus técnicas respectivas y con algunos de los participantes que suelen involucrarse en cada una de esas fases. En este momento les voy a dar la palabra a Miguel y Mayra porque, y les pongo en contexto, yo pienso que ellos van a compartir la pantalla, porque Miguel y Mayra son dos estudiantes que están trabajando conmigo, bueno, compañeros de ustedes, pero están ya en las puertas de recibirse como ingenieros industriales y estuvieron trabajando conmigo durante los últimos meses en el diseño y desarrollo de un sistema de información. En este caso, Mayra, corrígeme, van a hablar solamente de Didactic City, ¿verdad? ¿O de todo Didactic Bots? Sí, señora, solo Didactic City. Bueno, entonces nosotros, digamos, uno de los proyectos que el Grupo Finance and Management tiene abierto y aprobado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología se llama Didactic. Didactic es un sistema conjunto, es un sistema de información que se basa en dos pilares fundamentales. Está hecho para, pensado en la desmotivación que un estudiante promedio puede tener cuando se presenta una situación de virtualidad como la que nosotros estamos experimentando. Fíjense, nosotros formulamos ese proyecto hace más de 1 año y medio, cuando nos imaginábamos que esta situación de cuarentena nos iba a tocar a todos, y lo pensamos para estudiantes de programas virtuales, pero ahora Didactic puede ser útil también para los entornos en los que nosotros nos encontramos, como esta presencialidad remota. Entonces, Didactic, ¿qué hizo? Dijo, nosotros proponemos una solución en dos aspectos. El primero, que tiene que ver con la motivación de los estudiantes por conectarse a sus plataformas, a sus clases, a sus aulas virtuales, a sus LMS, que en nuestro caso el LMS es el Moodle. Y entonces proponemos dinamizarla a través de un videojuego que permita que el estudiante esté ahí conectado y entonces con su esquema de gamificación, como ganar puntos, recompensas y entonces estar en un leaderboard y resolver problemas, ¿cierto? Eso le permita a él siquiera un mayor engagement con su plataforma educativa, con su LMS. Y luego, ese es el primer pilar. Y luego el segundo pilar es, bueno, entonces, y ese juego, ese videojuego, ¿sobre qué lo vamos a hacer? Entonces, ¿sobre qué temática? Porque una de las cosas muy importantes en esto es tener un storytelling de fondo, es decir, tener una historia que los estudiantes puedan seguir, que sea llamativa para ellos. Y en ese sentido, el videojuego está hecho sobre competencias ciudadanas. ¿Por qué? Por varias razones, porque necesitamos todos, yo la primera, ser mejores ciudadanos, pero también en un contexto como el colombiano, claro, donde hay mucho camino por andar, pero también por los resultados de las pruebas Saber Pro en temas de competencias ciudadanas y por otras razones que nos hicieron, digamos, desarrollar este sistema de información basado en un escenario de competencias ciudadanas. Entonces, en este momento, el videojuego ya tiene una primera versión demostrable, un demo que se puede jugar. Ya pasamos por la etapa de análisis con los usuarios, ya pasamos por la etapa de diseño, estamos terminando la etapa de construcción y llegamos a la etapa de implantación, ¿cierto? El videojuego además se conectará con la plataforma Moodle para generar una estrategia de contactabilidad. Si, por ejemplo, Jolly lleva 5 días sin entrar al curso de sistemas de información en la plataforma virtual, le dirá, hola Jolly, te hemos estado extrañando. ¿Por qué canal? Por su teléfono celular, a través de SMS, a través de un correo electrónico, los canales que Jolly habilite, ¿no? Y si Mayra no ha entrado al foro y faltan 5 horas, le enviará un mensaje a su MS, por SMS que le dirá, Mayra, recuerda que el foro, tal cosa, cierra, ¿cierto? Entonces, ese videojuego está conectado con otro módulo de contactabilidad que permitirá dinamizar estas relaciones con los estudiantes y además tiene un motor de inteligencia artificial que nos va a permitir calcular una probabilidad de pérdida del curso o probabilidad de abandono del curso.
Pero bueno, ese no es objeto de esta charla de hoy. Yo voy a dejarle a Mayra a Mayra y a Miguel el micrófono y voy a dejar de compartir pantalla para que ellos nos cuenten el documento de hoy, en qué, digamos, a qué etapas de estos corresponde, al análisis, de pronto con design thinking, o al diseño también, o aparte de la construcción. Y a ustedes también, al resto de estudiantes, les dejo para que hacer esa reflexión y al final de la clase probablemente no alcancemos, pero en la siguiente ya comentamos de pronto los vínculos y las relaciones entre la parte más teórica que acabo de compartirles y una parte más práctica que Mayra y Miguel les van a comentar ahora. Entonces les dejo el micrófono, les dejo el escritorio. Mayra, Miguel, bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mayra, como ya la profe nos presentó. Entonces, el día de hoy les vamos a compartir un proceso que realizamos como validando, viendo cuál había sido el proceso que se hizo para diseñar la herramienta gamificada de Didactic City, que es específicamente la herramienta que ya la profe les presentó, que es como el videojuego. Entonces, bueno, lo primero que quería era como contarles de qué se trata el proyecto, pero ya la profe lo hizo. Entonces, pues resumiéndolo un poquito, básicamente lo que busca el proyecto Didactic es, por un lado, mantener la motivación de los estudiantes de educación virtual que se exponen a cosas como esto que estamos viviendo ahora, de las clases virtuales. Y pues no es como ahorita que va a ser un ratico y ya o eso esperamos, sino que es constante lo que viven en todo su proceso educativo. Entonces, por un lado es eso, mantener la motivación, y por otro lado, mejorar su desempeño en competencias ciudadanas y hacerlos pues mejores ciudadanos. Entonces, para eso lo que se diseñó fue un videojuego que básicamente motiva a los estudiantes a que respondan algunas preguntas, algunos dilemas morales, algunas situaciones, problemas relacionados con competencias ciudadanas, mientras juegan a construir una ciudad, a tener la ciudad de pronto más bonita, más grande, con más ciudadanos, con mejor desempeño en general. Bueno, entonces la siguiente, Miguel, por favor. La metodología que usamos para validar esto, la metodología que se usó aquí fue Design Thinking. Entonces, Miguel les va a explicar un poquito más sobre esta metodología. Pues buenos días. Básicamente, el design thinking en muchas ocasiones se ha visto como una práctica esotérica. Lo han vendido en muchas eh, conferencias en que he asistido de esa manera, pero no, es realmente muy palpable. Y lo interesante de la metodología es que da tumbos y da saltos no lineales. Entonces, lo que hicimos aquí, básicamente, fue esquematizar cómo fue el proceso. ¿Por qué? En esta clase de proyectos, normalmente se idea muy rápido, entonces, y se vuelve hacia la empatía y a la definición del problema después. Entonces, estas dos partes, las dos iniciales, empatía y definición, dan un contexto y un entendimiento completo sobre el público objetivo y el contexto en el cual nos íbamos a desarrollar. Para puntualizar, este entorno era muy diferente porque son estudiantes, la herramienta está dirigida a estudiantes de educación virtual. Y como ustedes lo han vivido en sus carnes propias, la educación virtual es complicada en muchos aspectos. Entonces vamos a ver cómo se hizo. Un momento. Está un poco lento esta cosa. Ya. Mayra, si quieres tú di la primera iteración. Entonces, Bueno, básicamente, lo que hicimos al principio, ustedes verán los ciclos que se llevaron a cabo durante las 5 etapas del Design Thinking, es el primer ciclo, simplemente se hizo una empatía pequeña que consiste básicamente en buscar información sobre el público objetivo y tratar de imaginar cómo sería la solución. Esta ideación y empatía, el primer ciclo se hizo al presentar la propuesta, ¿vale? Entonces, una vez presentada la propuesta, se hizo el segundo ciclo que contempla la empatía, definición, ideación, prototipado y validación. Se hizo el ciclo completo, se hizo el proceso completo para llevar a cabo el primer piloto del ejercicio, el primer piloto de la herramienta.
Y finalmente, el tercer ciclo fue la refinación. Entonces, vamos a ir paso a paso. La primera iteración. Listo, entonces, para la primera iteración, como ya les contó Miguel, lo que se hizo fue todo lo relacionado con la formulación del proyecto. Este proyecto es financiado por Colciencias, por lo que inicialmente se debe formular el proyecto para presentárselo a Colciencias y que Colciencias pues nos financie el proyecto. Entonces, en esa formulación, lo primero que se hizo fue identificar las problemáticas, que principalmente fueron las dos de las que les hablé al inicio, mantener la motivación de los estudiantes y enseñarles competencias ciudadanas. Por otro lado, se hizo un pequeño proceso de ideación en el que se definió pues precisamente que se iba a realizar un videojuego o más bien una herramienta gamificada que ayudara a desarrollar las competencias ciudadanas en los estudiantes, a la vez que se hacía también pues una plataforma de contactabilidad. Y además se realizó una estructura o se definió una estructura de trabajo. Entonces, esta estructura de trabajo básicamente es muy importante debido a que le da una orientación a todo el proyecto. Entonces, se definieron roles, se definieron las metodologías con las que se iba a realizar pues todo el proceso del proyecto, se definieron productos esperados, y como todo el proceso que se iba a realizar. Esta fue la primera iteración. Perdona un momentito, hay una estudiante que me está diciendo que no ve la pantalla compartida. Yo sí la veo. ¿Los demás la están viendo, por favor? Sí, señora. Señora, Sí. profe. Está bien, está bien. Kelly, ¿podrías refrescar la pantalla? O no sé si refrescar el navegador. O en todo caso puedes desconectarte de la sesión y volver a entrar rápidamente, no te pierdes así mucho el hilo, solo sal y vuelves a entrar, porque creo que estás un poquito bloqueado. Mayra, Ok. Miguel, les doy la palabra otra vez. Vale. Básicamente, lo que se hizo en la segunda iteración se pasó, fue el abordaje por mar al problema. Entonces, ya sabemos, como les comenté anteriormente, era el grupo particular del target que íbamos a impactar, eran estudiantes de educación virtual en un departamento muy particular de Colombia, era Antioquia. Entonces, la empatía, como ya, yo me imagino que ya sabrán de qué va el Design Thinking, la empatía consiste en generar la mayor cantidad posible de datos sobre esa población en particular. Entonces, lo que hicimos fue entrevistas cualitativas a usuarios y encuestas a usuarios. Eso fue la base, ¿vale? Hubo una base de investigaciones previas con las que se generaron unos perfiles de usuario pilotos. ¿Por qué pilotos? Porque teníamos que adecuarlos a esa población en particular. Se fueron refinando con entrevistas y con grupos, focus group con profesores y estudiantes, y llegamos a generar mapas de empatía y journey maps. Después de eso, generamos ideación con co-creación de ideas. Vamos a verlo más adelante, un poco más detallado. Dibujo en grupo, el típico brainstorming, pero vamos a ver cómo se hace un buen brainstorming después. Luego el prototipado, que se utilizó Scrum, que creo que lo hablaron ahorita en la clase, la metodología ágil de generación de software. Y finalmente lo validamos con pruebas de usabilidad aquí en la UIS y después se utilizaron evaluaciones en contexto en Medellín. Dicho esto, les muestro. Entonces, ¿qué se hicieron? ¿Qué hicieron? Se hizo una investigación preliminar, como ven en el diagrama, una investigación preliminar que dio perfiles, preperfiles. Después de eso, se realizaron encuestas y entrevistas para complementar. Las personas que crean que el desarrollo de software tiene que ver más con máquinas que con personas, creo que tienen una concepción equivocada. Fue muy importante puntualizar cómo son ellos, y luego lo veremos por qué hubo que hacer arreglos a partir de eso. Se realizaron correcciones y finalmente se generaron los perfiles de usuario, que después de eso, que a partir de esos perfiles de usuario, se generan los journey maps, que son, que creo que si no saben el concepto, podríamos explicarlo, lo dicen en el chat, pero vamos a asumir que es
digamos que es un diagrama que muestra cuáles son las interacciones que tiene el usuario con la plataforma. Es muy sencillo. Luego podríamos mirarlo por internet. Si quieren, googleenlo. Es muy fácil. ¿Alguien en el chat? Ok. Entonces, después de eso, generamos el perfil de usuario. Entonces, esto es lo maravilloso del Design Thinking. Pudimos revisar el perfil de usuario una vez creados los primeros perfiles para darnos cuenta de que hubo algunas anomalías durante el proceso. ¿Por qué? Cuando se desarrolló el perfil de usuario, el primero, la versión 1.0, se realizó con estudiantes del IPRED, que es la educación virtual aquí de la UIS. ¿Por qué creen ustedes? Voy a buscar a alguien, alguna víctima. ¿Por qué creen ustedes que eso genera alguna distorsión en la lectura? Andrés Enrique Argüello Brillo. Qué Brito, perdón. coincidencia, estaba mirando lo mismo, Andrés Enrique. Aló, buenos días. Sí, coménteme, Andrés. Pues, leo. Andrés, no, lo que está preguntando Miguel es, miren, estos perfiles psicográficos Ok, se hicieron para estudiantes del IPRED, pero en realidad el videojuego iba a estar diseñado definitivamente para estudiantes de Antioquia, ¿sí? Entonces la pregunta de Miguel es, Miguel, ¿cuál es la pregunta frente a esos dos casos? ¿Qué querías que habláramos? ¿Qué? ¿Qué problema hay? O sea, si las personas que tenían que ser los usuarios finales de la plataforma eran estudiantes de educación virtual en la Universidad a Distancia de Antioquia, ¿por qué habría distorsiones en la lectura si hicimos el perfil de usuario con estudiantes del IPRED en la UIS? Hola. Sí, ya te escuché. Pues, yo diría que por los perfiles de los estudiantes, ¿no? Más o menos. ¿No sería Uno, por el lugar, las Sí, características sociales y la cultura y todo eso, ¿no? la exacto. cultura y eso. Vale, muy bien. Sí, hay una cuestión en antropología, se llama particularismo cultural. El particularismo cultural indica que hay percepciones, incluso dentro del mismo hecho social, estoy hablando en chino tal vez, hay percepciones distintas dependiendo del grupo social al que pertenezcas. Igual si eres colombiano, podría haber dispersiones. Y también si eres bumangués, dependiendo de la parte que vivas de la ciudad, también puede haber reinterpretaciones de un mismo objeto. Por ello, habría distorsiones cuando hicimos el perfil de usuario basado en la gente del IPRED. Digamos que había una disparidad entre la realidad de las personas que teníamos que analizar y las que analizamos. Por eso, bueno, este proyecto de validación se tomó la tarea de hacer una etnografía que, así dicho mal y pronto, es un proceso por el cual se estudia el comportamiento humano en antropología para sacar conclusiones. Entonces, dicho esto, con esto utilizamos varias fuentes bibliográficas de etnografías previas y las utilizamos para crear, y una etnografía que nosotros hicimos para crear el nuevo perfil que lo están viendo en pantalla. Oye, Miguel, bueno, Miguel y todos, dame la diapositiva anterior, porfa. Imagínense que este es un sistema de información como efectivamente lo es, ¿cierto? Este es un sistema de información que es un videojuego. Entonces, para este sistema de información, ¿por qué es tan importante elaborar un perfil psicográfico de los que van a usar el sistema de información? ¿Por qué crees? A ver, voy a mirar en la lista. ¿Por qué creen que esto se hará para todos los sistemas de información? Yo haré en la etapa de análisis y diseño de todos los sistemas, haré perfiles psicográficos de quienes van a usar el sistema. No sé, ¿quién quiere participar? ¿O por qué es tan importante en este sistema de información particular hacer un perfil psicográfico? Pues yo creo que para que se adapte, o sea, para que la aplicación se adapte a ellos, ¿no? Porque si no le hacen el perfil, puede que a ellos no les guste y no lo usen. Muy Así, ¿no? bien.
Muy bien, a mí me gusta esa explicación. ¿Alguien más que quiera ampliarla? Perfil psicográfico, la personalidad, las motivaciones, los valores de esas personas, lo que hacen, si trabajan solamente, si estudian solamente, si estudian y trabajan, sus preferencias, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante? José David, ¿por qué es tan importante? O si en todos los sistemas de información se tienen que hacer perfiles psicográficos, José David, ¿tú qué piensas? José David Pardo. Pues, profe, por lo que la compañera dice, pues en mi caso yo no soy tan, o sea, a mí no me gustan jugar así, o sea, sí, tener no tengo ese entorno de estar jugando y toda esa parte, yo soy como más de lo presencial, ¿sí me entienden? Entonces, de pronto, si todo el mundo no tiene ese perfil, pues quizá lo que la compañera dice no se adapte al programa o a... Claro, no le guste usarlo, entonces deberíamos, gracias José David, entonces deberíamos tener en cuenta los que estamos haciendo este sistema de información, que habrá un perfil de estudiante al que no le interesará el videojuego y para él no será, para él o ella, no será llamativo o motivador o un elemento de enganche el hecho de que pongamos un videojuego en el aula virtual, ¿cierto? Muy bien. Gracias. Miguel. Sí, les comento que hubo cosas curiosas porque uno cree que no hay barreras culturales entre colombianos, que sí hay muchas. Dado que el hecho de las personas que programaron el videojuego eran de Santander, cuando fuimos a hacer las pruebas, y se los vamos a mostrar luego, cuando fuimos a hacer las pruebas había palabras que ellos interpretaban de una forma y nosotros de otra. No me acuerdo, Mayra, si era residencia la palabra o era apartamento, no me acuerdo. El caso es que había interpretaciones distintas. Bueno, sigamos. La ideación. Miguel, ¿te puede devolver un poquito, porfa? Ah, esa. Aquí, más atrás. La anterior. Esa. Bueno, entonces ya vimos las dos etapas de empatía y definición. En la parte de empatía lo que se hizo fue básicamente conocer a los usuarios, saber quiénes eran, qué les gustaba, qué no les gustaba. Y en la parte de definición, pues como su palabra lo dice, definirlos. Entonces los definimos creando perfiles de usuario, mapas de empatía y journey maps. Estas dos etapas podríamos relacionarlas un poco, corresponderían a la etapa de análisis relacionada con toda la parte de creación de sistemas de información. Entonces, como que corresponderían al análisis para conocer a los usuarios y diseñar pues el videojuego de acuerdo a las necesidades y a los gustos de estos usuarios. Ahora sí la puedes pasar. Bueno, en ideación, normalmente cuando se hace una lluvia de ideas, cuando le dicen, vamos a idear, ¿no? Digamos que la gente piensa que no hay una estructura, pero sí hay una estructura. Entonces, en el gráfico de la izquierda podrán ver, teníamos el insumo inicial, teníamos los perfiles de usuario, teníamos las entrevistas, los journey maps. Eso se condensó en una información esencial que teníamos para determinar las ideas que íbamos a tener, que íbamos a generar. Pero ¿cuáles son las preguntas clave? El ejercicio del proyecto hace que hay ciertas preguntas que se generan durante ese proceso previo que tienen que ser respondidas en ese punto para empezar a generar ideas. ¿Cuáles fueron las dos técnicas que se utilizaron en Didactic para generar las ideas? Dibujo en grupo y brainstorming. El flujo lógico fue desde el inicio, el final de la empatía y el final de la simplificación de la información hasta las ideas. Dicho esto, el volumen de información se condensa y luego se expande con el número de ideas que se generan. Pero ¿cómo se hizo? Y fue muy importante porque, si no estoy mal, creo que María Andrea también colaboró, ya que estuvo al inicio de la clase. Se hizo un primer boceto, un primer dibujo, lápiz y papel en una servilleta, lo que ustedes quieran. Una primera sesión grupal de dibujo. A partir de eso, los bocetos fueron incrementando y mejorándose con las percepciones del equipo, pero no simplemente eso, sino percepciones de terceros, expertos y colaboradores. ¿Por qué lo digo? Porque el tema, lo que quería impactar el videojuego, son competencias ciudadanas.
Y no se sabrán ustedes, pero los ingenieros no somos demasiado diestros, o la mayoría de ingenieros no somos demasiado diestros en este tema. Entonces, en competencias ciudadanas y cómo generarlas, el boceto fue mejorándose hasta una idea final. Y ahí empezamos la etapa de prototipo. ¿Ahí? Bueno, para la etapa de prototipo, entonces lo que hicimos fue diversas versiones de prototipos, ¿sí? Entonces, primero iniciamos con una versión 1.0, que esta versión lo que contenía era las funciones básicas del videojuego. Entonces, en nuestro caso, esas funciones básicas eran, por ejemplo, poder construir un edificio, poder recolectar monedas al responder correctamente preguntas, poder subir de nivel los edificios para que se vieran más bonitos y nos dieran más monedas o más recursos. Esas eran como nuestras funciones básicas. Entonces esas funciones básicas se condensaron en una versión inicial de prototipo y esa versión se validó haciendo unas pruebas de usabilidad, que ya más adelante les hablaremos de estas. Posterior a ello, entonces se realizó la segunda versión. En la segunda versión, entonces ya se incluían las funciones básicas que tenía la primera versión, más otras nuevas funciones que para nosotros también eran importantes, como por ejemplo, poder seleccionar el avatar. Luego esa versión fue validada y se creó una tercera versión y así sucesivamente. Entonces, básicamente lo que se hizo fue crear versiones iniciales basándose en las funciones básicas de la herramienta y irle agregando poco a poco las nuevas funciones que esta herramienta pues necesitaba. Y claramente todas las versiones fueron validadas. Cuando se validaba una versión, entonces se procedía a generar la siguiente versión. Ahora, aquí hay 3 términos técnicos que deberíamos puntualizar para esta etapa. Número 1, el prototipado vertical. Entonces, el prototipado vertical es lo que se hizo en la primera versión. El prototipado vertical consiste en que ustedes como grupo van a validar las funciones básicas. Es decir, si vas a hacer una calculadora, vamos a ver que sumir, que reste primero, y luego le metemos el resto de funciones, ¿vale? Pero después de que se probó eso, después de que se funcionaron las funciones básicas, pasamos al prototipado modular, que es ir haciendo versiones y mejorándole, agregándole cosas. Y eso fue lo que se generó. Para la creación de Didactic, se utilizó una metodología que ya mencionó la profe Marta, que es Scrum. Scrum funciona con ciclos de validación. Y aquí hay un punto importante que quisiera resaltar. Todo esto, todas las metodologías y todas las teorías que están alrededor del desarrollo de este software van hacia lo mismo. El Design Thinking funciona por ciclos de retroalimentación, el Scrum igual, y el prototipado vertical y por modular también, ¿vale? Entonces, vamos a seguir. Finalmente, llegamos a validación. Creo que aquí hay algunas víctimas del semestre pasado. Si no estoy mal, creo que sí estoy mal. Bueno, para la etapa de validación, entonces lo primero que se hizo fue diseñar los instrumentos y las pruebas que nos iban a ayudar a recolectar la información. Básicamente lo que se quería hacer en la etapa de validación era tomar algunos estudiantes que hicieran uso de la herramienta, jugaran el videojuego y luego hacerles unas preguntas en base a unos instrumentos que ya estaban validados internacionalmente. Entonces eso fue lo primero que se hizo, digamos, diseñar o adaptar estos instrumentos para decidir de qué forma íbamos a recolectar esta información. Posterior a ello se realizaron pruebas de usabilidad, que son las pruebas que se hicieron en la WIS, como ya les mencionó Miguel, a esa prueba corresponde la foto que ustedes ven en pantalla. Entonces, en esas pruebas los estudiantes básicamente jugaban y posterior a ello respondían unas encuestas y nosotros les dejábamos al final un papelito para que nos escribieran de forma anónima todos sus comentarios, sugerencias respecto a este videojuego. Posterior a ello se realizó la evaluación en contexto. Entonces, después de que, digamos, se validó esta versión 1.0, se mejoró de acuerdo a los comentarios de los estudiantes de la UIS y ahora la siguiente versión entonces se llevó a la región de Antioquia, que es finalmente para quienes está diseñado el videojuego. Allí se hizo la evaluación en contexto. La idea de la evaluación en contexto básicamente es llevar la herramienta gamificada al contexto en el que se va a desempeñar en la vida real. Y pues en la vida real
no lo van a usar los estudiantes de la UIS, sino los estudiantes de la región de Antioquia. Entonces, por eso llevamos el juego a esta región y se hicieron las mismas pruebas. Los estudiantes nuevamente jugaban y respondían unas preguntas respecto a su experiencia en el juego y luego en un papelito nos contaban qué cosas le mejorarían, qué cosas le quitarían, sus comentarios, sugerencias, en fin. De forma paralela a estas dos pruebas, entonces se hizo una evaluación de la experiencia. Esa evaluación de la experiencia corresponde precisamente al hecho de que en el papelito ellos nos fueran contando qué era lo que más les gustaba, qué era lo que no les gustaba. También esa evaluación de la experiencia la hicimos con video. Entonces a algunos estudiantes los grabamos preguntándoles qué les había gustado, qué no les había gustado de la experiencia. Y básicamente esa fue la última etapa que corresponde a la validación de los prototipos que se habían hecho en la etapa anterior. Entonces sí, básicamente se hizo eso. Es muy curioso, por ejemplo, que tengan en cuenta en sus futuros trabajos, en sus futuras experiencias de desarrollo de software, el particularismo social. Yo sí quiero hacer un énfasis en eso. ¿Por qué? Hubo dificultades en cuanto a qué tipo de comunicación. Por ejemplo, ¿qué es una residencia? Para los santandereanos es una cosa, pero para los paisas es otra, muy diferente. Entonces, esa clase de diferencias. Vale, el Design Thinking funcionó de una manera muy interesante, de una manera cíclica, se comporta de una manera adecuada para esta clase de experiencias. Y nada, queríamos contarles que esa fue la experiencia. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud sobre qué métodos o qué estrategias, herramientas utilizamos, estamos abiertos a responder. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias, Mayra. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Sí, bueno. Fíjense que este ejemplo con lo que yo quería venir, yo luego les hago comentarios en el chat de WhatsApp, si quieren, Mayra y Miguel, acerca de lo que tiene que ver con el proyecto. Sin embargo, aquí, de forma grupal, el objetivo de traerlos a esta clase es que de pronto pudiéramos ver de manera más práctica cómo lo que se dice en la teoría y en los libros se hace para un software específico, en este caso, un videojuego. Lo mismo se hizo para la plataforma de contactabilidad, pero bueno, como el tiempo no permite, digamos, solo queríamos compartirles a ustedes la parte que tiene que ver con el videojuego. Fíjense que las etapas de análisis, diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento son evidentes aquí, pero están un poco entremezcladas porque al utilizar una metodología diferente que es el Design Thinking, una etapa un poco se mezcla con la otra. No obstante, a mi forma de ver, sí se evidencian todas las etapas. Design Thinking no es una metodología que pertenezca a la ingeniería del software, pero pues, se ha estado aplicando en los últimos años a diseños centrados en el usuario. Por eso este software, esta herramienta usó Design Thinking. A diferencia de otras, el Design Thinking es totalmente centrado en el usuario y este sistema de información que estamos desarrollando en este proyecto es sobre todo para el usuario. Hay otros que son muy enfocados a la necesidad de la empresa, pero este es enfocado al usuario, por eso se utilizó esa metodología. Entonces, bueno, quería compartirles eso. Por ahí estaba haciendo un sondeo en el chat a ver quiénes de ustedes jugaban algo videojuegos. Entonces hay como 8 o 10 personas que no, que nada, pero algunos que sí. Laura sí juega algunos, Sebastián. Es simplemente un sondeo tenía curiosidad en ese momento. Quedan 20 minutitos, entonces en estos 20 minutitos de clase me gustaría decir lo siguiente. Para la clase del jueves ya yo hablé con los estudiantes que van a estar a cargo y si están ahora conectados, les doy la palabra para que nos avancen qué temática vamos a tratar. Que creo que sí están conectados. ¿Sí? Sí, profe. Buenos días. Hola. Bueno, para la clase del jueves
Espera un momentico. Súper preparadísima esa presentación del jueves. Están Yoli y ¿quién más? Y Felipe. Yoli y Felipe Grimaldos. ¿O Sí, Felipe? señor. Felipe Grimaldas. Vale. Vamos a trabajar la temática de creación de sistemas de información y pues lo que la profe nos comentaba al inicio, que hay varios métodos para la creación, también hay papeles importantes, los roles que juega cada persona pues en la creación de los sistemas de información y pues también aprovechando pues este espacio, quería pedirles el favor, ayer Ladies nos envió a todos un correo recordándonos un caso de estudio. Es muy importante que todos lo tengamos leído para el jueves, pues así pues vamos a reducir el tiempo de pues leerlo en clase y también todos podemos aportar nuestras ideas y lo que tengamos y preguntas también para el tema de la exposición. Yoli, muchas gracias. Quería solamente decirles, por favor, que de la presentación de hoy, en realidad unas diapositivas de la presentación de hoy que se llama 4A, Desarrollo de Implantación, desde la diapositiva 25 para adelante, se solapan con el tema de ustedes. Entonces, que si quieren, tomen esas diapositivas porque son lo mismo que el inicio de la presentación 4B. Entonces, que las tomen como suyas y las integren, por favor. Eso es lo primero. Lo segundo, a mí me gustaría, yo estuve esta mañana, me levanté muy temprano, salí a montar en bicicleta y después de llegar me puse a indagar en la suite de productos que tiene Microsoft a través del convenio del Campus Agreement que tiene disponible para los estudiantes. Entonces me encontré con un portal que se llama, voy a escribírselos acá, ya se los había indicado al principio de clase, portal.azure.com. Deben estar logueados a su cuenta de correo electrónico de la UIS, se loguean y luego de loguearse sí entran a portal.azure.com. Vi 5 herramientas ahí, tenemos un montón de herramientas que podemos, digamos, explorar, aunque sea tangencialmente en el curso de sistemas de información, pero explorarlas. Entonces, la primera que vi esta mañana hacía referencia a visión asistida por computador, visión inteligente, y era de verdad muy, muy, muy llamativa. Entonces, creo que podemos hacer en clase, no en la siguiente, pero sí por ejemplo, dentro de una semana, podemos hacer un ejercicio con visión asistida por computador con una de esas herramientas. Entonces, si alguno de los estudiantes está interesado, algunos de los estudiantes de esta clase le gusta, es más curioso así por las cosas que tienen que ver con sistemas, con tecnología, entonces porfa me contacta a través del correo electrónico o a través de Ladies y juntos explicamos un poco esa herramienta de visión asistida. Que si tiene recompensa, sí hay recompensa, pero bueno, esto se trata más bien de gustos. Quien sea curioso por ese tipo de herramientas, lo miramos conjuntamente y lo compartimos la otra semana en 10, 15 minutos iniciales, así como hicimos con María Andrea hoy o la clase pasada con la doctora Silvia. Entonces, bueno, eso es lo que tenía como pues por comentarles. Sí, Miguel, si no se ha marchado, Miguel Lobo, ¿estás por aquí? Sí. Miguel es coautor del OVA La Orden. Miguel hizo todo el storytelling del OVA La Orden y para ese OVA que está al final de este tema en sus aulas virtuales, para ese OVA vamos a dejar 2 semanas completas para que hagan todo el recorrido y el test al final del OVA. Entonces, ladies, primero, bueno, Miguel, para darte los créditos, muchas gracias, ahí ven a Miguel. Los que no lo conocen todavía. Entonces, si hay que culpar de algo malo a alguien, es a mí. Si hay que aplaudir a alguien, es a Miguel, por favor, por lo que esté relacionado con el OVA. Y entonces decirle que está en el tema que estamos viendo y que es un objeto virtual de aprendizaje el cual deben hacer el recorrido, por favor, en todo ese OVA y tienen un plazo de 2 semanas a partir de hoy. Aprovechen, por favor, el tiempo de trabajo independiente. Por mi parte nada más, no sé si, sí, muy importante que, no sé, por ejemplo, Germán Avellaneda, después de colgar esta clase,
que vamos a colgar ya en un minuto, puedes hacer la prueba logueándote, por ejemplo, Germán, logueándote con tu cuenta de la WIS, con tu correo electrónico y probando si tienen acceso a Portal Azure. Y luego me avisas. Sí, por favor. Listo, profe, listo. Listo. Y a ver si tenemos entonces acceso. Yo sí lo tengo y yo entiendo que ustedes como estudiantes también, pero quiero validar eso. Si hay más preguntas. Ah, mira, aquí está. Alguien ya me dijo en lo de Portal Azure. Ok. Espera a ver quién es que no veo aquí. Andrés Enrique. Listo, Andrés Enrique. Hablamos entonces para hacerlo de visión, en lo de visión asistida por computador. Y tanto Andrés como Germán me ayudan a probar si Portal Azure está disponible con las herramientas para ustedes, ¿sí? Y luego lo hablamos a través de Lady, tienen mi contacto de WhatsApp y lo hablamos por WhatsApp. ¿Alguna pregunta adicional? A mí me hace mucha ilusión que podamos hacer esto de usar las herramientas de toda la suite de Microsoft. Vamos a ver si podemos empezar ya a ver en términos prácticos todos estos conceptos que estamos viendo y preparándonos para ver el tema de bases de datos, para ver estos sistemas de información más especializados. Entonces, si no es nada más, muchas gracias. Nuevamente, Mayra, Miguel, muchísimas gracias. Ladies, gracias por todo el apoyo. En los foros les incluí comentarios a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por participar y nos vemos el día jueves súper puntuales a las 10 de la mañana. Germán y Andrés, escríbanme lo de Azure, por favor. Gracias. Hasta luego. No, profe, un gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Listo, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe. Adiós, chao. Profe, una pregunta, nosotros disponemos, somos el grupo cuarto, entonces el jueves nos dan lo del tema y eso. Ah, el siguiente grupo, Ladies, yo ya hablé con ella también para que se contactara con ustedes por el grupo 4 y con el 5, porque el tema tiene que ver con Business Process Modeling y pedía a Ladies que les dijera si evalúan, por favor, ¿me escuchan? Sí, sí, profe. Y evalúan, por favor, un juego que yo suelo hacer en presencial que se llama Business Process Modeling Story, a ver, voy a escribirlo acá, Card Sorting, Business Process Modeling Notation. Que entre el grupo 4 y el 5 evalúen, por favor, si ese juego se puede hacer ahora en virtual y lo hacemos y dedicamos una clase a jugar ese juego y a explicar qué relación tiene con los entornos reales. Pero entonces, evalúenlo, porfa, este fin de semana o en cuanto puedan, para ver si tenemos que hacer una explicación muy teórica de lo que es Business Process Modeling Notation o si podemos hacer ese juego como introducción a la temática. ¿Lo evalúan y me dicen a través de Ladies? Listo, profe, sí, señora. Súper. Gracias. Gracias a ustedes. Profe, estoy entrando a la plataforma y pues si me deja entrar, me pide una información adicional, pero entonces no sé si hago todo eso y después le escribo a ver cómo me fue o qué. Sí, pero ahora vas a almorzar o tienes otra clase, o sea, no No, necesariamente, sí, no necesariamente ahora, durante el transcurso del día yo lo veo. Profe, listo, profe. Lady, profe, a mí también me dejó entrar. Señor, A mí también me dejó entrar, profe. súper bien, y apareces como logueado allá arriba, ¿cierto? Sí, señora. Espérate un momento, porque yo sé que tienen clase, pero espérate, a ver, portal.azure.com. Ay, portal.azure, un momento. Es que estaba viendo esta mañana y es una delicia todo lo que podemos aprovechar aquí de esto. Yo, por ejemplo, entonces entré a Portal, me veo logueada en la esquina superior derecha y veo una parte que dice acceder a las ventajas para alumnos y ahí le doy a explorar. Cuando ustedes le dan clic ahí, voy a compartir mi pantalla. Bueno, cuando ustedes le dan clic en acceder a las ventajas para alumnos, ¿qué les sale? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe, es que pues todavía no he llegado ahí porque me pidió una información adicional. Ah, ok. Entonces vamos a dejar la sala porque yo creo que puede ser que otro profesor la necesite y es un poco por decirles eso, que entren a información disponible para estudiantes, acceder a las ventajas para alumnos y exploren ahí y luego hablamos, ¿vale? Ah, listo. Y le escribimos al correo al auxiliar. Listo, profe, perfecto. Díganle a Ladies que les dé mi celular y me escriben al WhatsApp, ¿vale? Ah, listo. Listo, profe. Listo, Listo, vamos a profe. dejar la sala. Perfecto. Gracias.
Chao. Chao, Hasta profe. luego. Profe, chao. Adiós. Adiós.